setting the atmosphere. Thank you, Lord, for your plans and your purposes. Gracias, Señor, por tus planes y tus propósitos. Thank you for bringing every one of us here. Gracias por traernos a cada uno aquí. We don't deserve to be here, Porque no merecemos estar aquí. but He said we're good enough. Pero Él dijo que éramos suficientes. And if God said we're good Y enough, si Dios dijo que somos suficientes, then we have to be good enough. entonces tenemos que serlo. Amen. Amén. Lately, the Lord has been ministering to me in the morning. Últimamente el Señor me está ministrando por las mañanas He's been talking to me about reflecting about who He is. y Él me ha estado hablando de reflexionar en quién Él es. I mean, in the quiet, when nobody's up. En el lugar secreto, cuando todos están durmiendo. When my kids are asleep Cuando mis hijos están and durmiendo. my wife is asleep Y mi esposa está durmiendo. and it's just me and my coffee in the table, Y solo somos yo y mi café y la mesa. that's where the Lord wants to meet me there. Ahí es cuando el Señor me quiere encontrar. And instead of all these big words, Y en vez de tantas palabras grandes, it's just thinking about Him. That's all He wants me to do. Él lo único que quiere es que yo piense en Él. Just think about the love that He has Que towards piense us. en el amor que Él tiene hacia con nosotros. Think about who He is. Que piense quién Él es. And when I was meditating on Y this, cuando yo estaba meditando en esto, He gave me the preaching. Él me dio la prédica de hoy. And it's called Who is Like Our God? Y la prédica se llama ¿Quién es como nuestro Dios? Okay? I want everybody to think about this. Quiero que todos se pongan a pensar en esto. Who is like our God? ¿Quién es como nuestro Dios? All right? Our God has all the power. Nuestro Dios tiene todo el poder, He has all the strength. tiene toda la fortaleza, He's our defender. es nuestro defensor, He's our refuge. nuestro refugio, He's our peace. nuestra paz, He's our joy. nuestro gozo, He's our provider. es el que provee, He's our love. nuestro amor, He's our teacher. Él nos enseña, He's our lawyer. Él es nuestro juez, He's our judge. Él es nuestro abogado y nuestro juez, He's our healer. nuestro sanador, He's our counselor. nuestro consejero He's our friend. y nuestro amigo. But above all of these Pero sobre things, todas estas cosas, He's our Lord. es nuestro Señor. Amen. Nobody that you know Y te aseguro que nadie que tú conozcas has all of these characteristics. tiene todas estas características. They might have about two. Quizás tengan dos. I mean, I don't have friends like that, but Yo no tengo amistades como eso, but I do have friends that are like that. pero sí tengo amistades parecidas. But I don't have somebody that has all of those Pero things. no conozco a nadie que tenga todas esas At least here on this características. earth. Al menos aquí en esta tierra. But I have a God, Pero tengo un Dios. and you have a God Y tú tienes un Dios who's all of these things, que es todas estas cosas. and there's nobody like Y Him. no hay nadie como Él. So, can anybody do what God can do? Entonces, ¿alguien puede hacer lo que puede hacer Dios? Nope. No. Nope. Nope, 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 nope. Big no, okay? Un gran no. Jesus is literally the greatest of all times. Jesús es el mejor de todo el tiempo. I think it's funny when like athletes think that they can claim that. Yo creo que es un poquito cómico cuando los atletas dicen de que son los mejores. But the sad thing is, Pero lo triste es they don't know what it means to be the greatest of all que ellos times. no saben lo que es ser el mejor de todo el tiempo. They don't know the suffering that Jesus had to go through, Ellos no conocen el sufrimiento que Jesús tuvo que pasar. the blood that He spilled. La sangre que se derramó. And so I think it's funny when they claim that title Entonces es cómico cuando ellos dicen este título. because it's not true. Porque no es verdadero. It's a lie from the Es devil. una mentira del It's to diablo. boost their pride. Es para aumentar su orgullo. So Jesus is literally the greatest of all time. Entonces Jesús literalmente es el mejor de All right. todo el tiempo. Don't be deceived. No sean engañados. It's not your favorite athlete, I promise No you. es tu favorito atleta, no es Messi. The Bible says, La palabra dice Philippians chapter en 2, Filipenses capítulo 2, we're going to read verses 9 through 11. del versículo 9 al 11. And we're going to see in these verses Y vamos a ver en esos versículos the reason why la razón por la cual Jesus is the greatest of all Jesús time. es el mejor de todo el tiempo. Okay? Philippians 2, 9 through 11. Filipenses 2, 9 al 11. Let me know when you got it with an Cuando lo amen. tengan un amén. Amen? Okay. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him a name above all other names. Verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Verse 11, and every tongue declare that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father.
Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amen. Amén. All that means is yes. Amén quiere decir sí. It just means, yes, I agree with that Quiere statement. decir sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste. And that's why we say amen in Por church. eso es que decimos amén en la iglesia. Because we're talking about the word of God. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. So I asked the question, Entonces les hago una pregunta. to whom can we compare God to? ¿Alguien puede compararse con Dios? There's literally no one. Nadie. So today I'm nothing more than just that alarm that wakes you up in the morning. Entonces el día de hoy yo solamente soy la alarma que te levanta por la mañana. It's loud and annoying. Una alarma que es chillona y es pesada. And it's constant. Y es constante. But its goal Pero la meta is to get you up es para levantarte and keep you moving. y hacerte que te sigas moviendo. Everybody needs an alarm. Y todos necesitamos una alarma. I know I need one. Yo sé que yo I'm necesito a heavy una. sleeper. Yo duermo por mucho tiempo. So since I'm going to be the alarm today, Entonces, como yo voy a hacer la alarma del día de hoy, we're going to go to Isaiah chapter 40. nos vamos a enfocar hoy en Isaías capítulo 40. Okay, a little bit about how the Lord uses me in preaching is I like to go like telling a story. Y si no me han escuchado predicar antes, la manera que el Señor me usa casi siempre es que vamos historia por historia. But Como I know, un versículo después de otro. today the Lord gave me something different. Pero el Señor el día de hoy me dio algo diferente. And so we're going to start almost towards the end and Entonces work our way vamos forward. a empezar como al final y vamos a trabajar nuestro camino hasta el principio. Okay? So I want to start in Isaiah chapter 40, Y vamos a empezar en Isaías 40, verse 25. versículo 25. And it says this: Y dice esto. To whom will you compare me? Who is my equal as the Holy One? ¿Con quién me compararán? ¿Quién es mi igual a mí? Pregunta el santo. God is speaking through the prophet Isaiah, Dios en este momento está hablando por el profeta Isaías and he's asking the question y está haciendo la pregunta towards the nation hacia la nación that he loves, la nación que él ama, the nation that he defends, la nación que él defiende, the nation that he speaks to. la nación al cual él le habla. He is speaking to the nation of Israel. Él está hablando a la nación de Israel. And if God is the same yesterday, today, and Y forevermore, si Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, I believe yo creo that God is still speaking to his nation que today. aún Dios le está hablando a su nación el día de hoy. And we know by the word of God, Y sabemos por la palabra de Dios because the Bible teaches us que la palabra nos enseña that because of Jesus Christ's que sacrifice, por el sacrificio de Jesucristo, not anything that we could have done, nada que nosotros pudiéramos haber hecho, but what he did, pero lo que Él ya hizo, he has made us part of the blessings of Israel. ahora Él nos hizo parte de las bendiciones de Israel. And the Bible says that we become his chosen people. Y la palabra dice que ahora nosotros somos su pueblo elegido. We are royal priesthood. Somos una nación santa, He says a holy nation, un real sacerdocio, God's very own possession. la posesión de Dios. And so if the Bible is teaching us that the Lord is speaking to that nation, Entonces, si la palabra nos enseña que Dios está hablándole a esa nación, we got to understand tenemos que entender that nosotros God still speaks to his nation. que aún Dios le habla a su nación. But his nation don't live only in Israel Pero and su nación Jerusalem. no solamente vive en Israel y Jerusalén. We the nation of God. Nosotros somos la nación de Dios. And that's why the Bible says Y por eso es que la palabra dice that the Lord can instruct you on any one of the que el verses. Señor te puede instruir en cualquiera de sus All versículos. of the Bible is good for teaching. Porque toda la palabra es buena para enseñar. Okay? And so, since we know that the Bible teaches us about the things of God, the Bible instructs us on the things of God, Entonces, si sabemos que la Biblia nos enseña las cosas de Dios y nos enseña las cosas de Dios, it means that the Word of God can help us evaluate ourselves. también quiere decir que la palabra nos puede ayudar a evaluarnos. It can help you with your walk with Him. Te puede ayudar en tu caminar con Él. And it gives you ability to judge your standings with Him. Y te da una habilidad de ver a dónde tú estás parado con Él. 2 Corinthians 13:5. En 2 de Corintios 13:5 dice, You don't have to go to it. I'm no just going to tienen read que it. ir, solamente se lo voy a And leer. we'll put it up here, okay? Lo podemos poner aquí arriba. It says this. Dice esto. Examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself. Surely you know that Jesus Christ is among you.
If not, you have failed the test of genuine faith. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. I say this verse a lot in my house Yo digo este versículo mucho en mi casa, because it's something that I remind myself. porque es algo que Dios me recuerda, I got to check my motives. que yo tengo que chequear mis motivos. I got to understand what's the reason, where's my standing with the Lord. Tengo que pensar en dónde es que yo estoy parado con el Señor. I can't say that I'm walking with Jesus No puedo decir que estoy caminando con Jesús and I don't even know where he's at in my ni life. siquiera sé dónde Él está en mi vida. And so the Bible says Entonces la palabra dice that we have to examine ourselves que tenemos que examinarnos a nosotros mismos and we have to be able to judge ourselves, y poder juzgarnos a nosotros. because the Bible says that we're going to judge angels. Porque la palabra dice que vamos a juzgar a ángeles. How am I going to judge an angel ¿Cómo voy a juzgar a un ángel if I can't even judge how I'm standing with the Lord? si yo ni siquiera puedo juzgarme a mí mismo? Who am I putting my trust in? ¿En quién estoy poniendo mi confianza? We, the Church of Jesus Christ, Nosotros, la iglesia de Jesucristo, we trust in the one person that can save everything, confiamos en la persona que puede salvarlo a todo, the person of que es Jesus. la persona de Jesús. Because when you were lost, Porque cuando estabas perdido, he found you. Él te encontró. When you were rejected, Cuando eras rechazado, he accepted you. Él te aceptó. When you were hurt, Cuando estabas herido, he healed you. Él te sanó. When you didn't see a way out, Y cuando tú no encontrabas una manera hacia afuera, he made a way for you. Él hizo un camino para ti. So he is the person that we put our trust in. Entonces, Él es la persona en quien nosotros confiamos. He's the person that we glorify. Es la persona que glorificamos. He's the reason why we meet up on Sundays. Es la razón por la cual estamos aquí los domingos. He's the reason why all of us came to the same place. La razón por la cual todos estamos aquí en el mismo He's lugar. got to be the focal point of the Christian. Porque Él tiene que ser el enfoque del cristiano. If you are not focusing on Christ, Si no te estás enfocando en Jesús, that's okay. está bien, Refocus on him. pero refócate otra vez. Because the Bible says that his mercy is renewed every day. Porque la palabra dice que su misericordia es renovada cada día. But we're talking about how great God is. Pero estamos hablando de lo grande que es Dios. So look at Isaiah 40, verses 12 through Entonces 17. miren Isaías 40, del versículo 12 al 17. Right? I'm going to read it. It says this. Who else has held the oceans in his hand? Who has measured off the heavens with his fingers? Who else knows the weight of the earth and has weighed the mountains and hills on scale? Who is able to advise the Spirit of the Lord? Who knows enough to give him advice or teach him? Has the Lord ever needed anyone's advice? Does he need instruction about what is good? Did someone teach him what is right or show him the path of justice? No, for all the nations of the world are but a drop in the bucket. They are nothing more than dust on the scales. He picks up the whole earth as though it were a grain of sand. All the wood of the Lebanon's forest and all Lebanon's animals would not be enough to make a burnt offering worthy of our God. 17, the nations of the world are worth nothing to him. In his eyes they count for less than nothing, mere emptiness and froth. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Can our little minds comprehend how big God is? Nuestras mentes pequeñas pueden comprender lo grande que es Dios. We can't with our minds, Quizás con nuestra mente no podemos. but the Bible says Pero la palabra dice that you have been given the mind of Jesus que Christ. tú has sido dado la mente de And Jesucristo. so you don't have to think how you used to think. Entonces ya no tienes que pensar de la manera que pensabas antes. You can think like the mind of Christ. Puedes pensar con la mente de Cristo. So the Father is actually
massive. Entonces el Padre realmente es masivo. He's got to be powerful. Él es bien poderoso. He has to be all-knowing. Él es todo, Él lo conoce todo. He's righteous. Él es justo. He's full of wisdom. Él es lleno de sabiduría. He is holy. Él es santo. He doesn't need our advice on anything. Él no necesita nuestro consejo para nada. I mean, when I read verse 12, Cuando yo leí solamente el versículo 12, it was only one sentence. solamente era una oración. And I meditated on the sentence for God knows how Y yo long. estaba meditando en solamente esta oración por no sé cuánto tiempo. It says that he holds all the oceans Porque me impresionó que decía que Él in the aguanta palm of his todos hand. los océanos en la palma de su mano. 95% of the earth's oceans Yo busqué en Google y dice que 95% de los océanos del mundo are not even explored. ni siquiera han sido explorados. And the Bible's Y saying la palabra dice that the Lord holds all the oceans in the palm of his que el hand. Señor aguanta todos los océanos en la palma de su mano. Do you understand that? You know how big God's got to Entonces, be? ¿puedes comprender lo grande que es Dios? If I can literally lay down right here Porque yo literalmente me puedo acostar aquí mismo and they could pour 3 feet of water y over pueden me llenar 3 pies de agua encima de mí and I could drown in 3 y feet yo of me puedo water. ahogar en esos 3 pies. But God holds all the waters Pero Dios aguanta todas las aguas in the bowl of his en la hand. palma de su mano. Man, God is great. God is Entonces, Dios big. es I mean, grande. God is not something small. Dios no es algo pequeño. He can't be compared to something that we can see. Él no puede ser comparado a algo que podemos ver. God has to be the biggest, the greatest, the Dios tiene que most ser el más massive. grande, el más masivo. The person who created the computer, Como por ejemplo, la persona que creó la computadora. they're not inside the computer. And Esta persona no está dentro de la computadora. as you're typing, they're actually making the Y mientras tú adjustments. estás tapeando, ellos no están haciendo como las decisiones que tú And it's the quieres. same thing with God. Pero es así con Dios. God is outside of everything that he created. Dios está fuera de todo lo que Él creó And he has order to all of this. y Él tiene una orden para todo esto. So you got to think the Lord has got to be massive. Entonces tenemos que comprender que el Señor es masivo. And so that was what the prophet was trying to Y eso era explain. lo que estaba tratando de explicar el profeta Isaías. He tells the nation of Jerusalem, Él está Israel. hablando a la nación de Israel. He tells them all le of these dice, things about the Lord. Todas estas grandes cosas del Señor. And after he tells them something Y about después que how le great dicen God algo de is, lo grande que es Dios, look at verse 18. miren el versículo 18. So he just blew their minds. Entonces ahora Él como que los impresionó He reminded them how big God is. y les recordó lo grande que es Dios. And then he asks them this Y question. después le hace esta pregunta. To whom can you compare God? What image can you find to resemble him? ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? He's reminding them, Él le está recordando a ellos. man, God is this great. Mira, si Dios es tan grande And you know that God is y this tú great. sabes que Dios es tan grande, Then who can you compare God to? entonces ¿a quién tú le puedes comparar a Dios? So now Isaiah the prophet Entonces Isaías el profeta gets confrontational with the people. se pone confrontacional con el pueblo. He gives them this nice plate. Man, look how good God is. Él le da este ejemplo. Mira lo bueno que es Dios. And then he puts them in check. Y después los Confronta. confronta. He says, Y le dice, what image can you compare God to? ¿qué imagen tú puedes comparar con Dios? Then look at verse Y 19. miren el 19. Can he compare to an idol that's formed in a mold, overlaid with gold and decorated with silver chains? Verse 20. Or 20. if you're poor, if people are too poor for that, they might at least choose a wood that won't decay, a skilled craftsman, or a carved image that won't fall down. Dice, se le puede comprar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata. Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre, y un artesano habilidoso, thank you. I'm sorry, I lost my train of thought. Habilidoso, para que talle una imagen que se caiga. So
The Lord tells him how good he is through the prophet. Entonces el Señor le está diciendo lo bueno que Dios es por el profeta Then he confronts them. y después lo confronta. He said, "What image can you make? Y le What dice, image ¿qué can you imagen? compare me to? ¿A qué imagen tú me puedes comparar? ¿Con Can you quién? form me with gold? ¿Me puedes formar con oro? Can you make an image out of silver?" ¿Puedes hacer un ídolo de plata? And then the thing that blows my mind, even the poor people, Y la cosa que me impresiona es que hasta los pobres he says, "Can you make a carved image out of wood that will resemble me?" dicen, ¿tú puedes hacer una imagen de madera que me pueda resemblar? In other words, if I'm rich and I have money, okay, that could be a En distraction. otras palabras, si yo soy rico y yo tengo dinero, yo puedo tener distracciones. But if you're poor Pero si eres pobre and you don't got no y money, no tienes ningún dinero, and then he's saying you also are going to try pero and dice, make ¿tú an idol out también of vas a that? hacer un ídolo de madera? In other words, he's checking them. En otras palabras, él le está confrontando a esta You nación. cannot compare me to nothing. No me puedes comparar con nada. So he was breaking the nation's mentality. Entonces él estaba rompiendo la mentalidad falsa de esta nación. He was challenging who they put their trust in. Él estaba retando en quién ellos estaban confiando. The creator of humanity El creador de la humanidad does not have anybody who's equal to him. no tiene nadie que sea igual como él. God is just God. Dios es solamente Dios. He is the greatest thing that we'll ever know. Él es la cosa más grande que vamos a conocer. We can create a false God like they did, Nosotros podemos crear un falso Dios como ellos lo hicieron and you can trust that fake God. y tú puedes confiar en ese Dios. But best believe Pero créate when the real God que shows cuando up, venga el Dios real, all those fake gods, todos esos dioses they're going to falsos fall down. van a caerse. Because the Bible says Porque la palabra dice that they have eyes, que ellos tienen ojos, but they don't see. pero no ven. They have ears, Tienen oídos, but they don't hear. pero no escuchan. They got a mouth, Tienen una boca, but they don't talk. pero no hablan. But our God Pero nuestro Dios is always speaking, siempre está hablando, always seeing us, siempre está mirando always listening y to siempre nos us. está escuchando. He's always responding. Él siempre nos responde. He's there when we don't think he is. Está ahí cuando no pensamos que Él He's está ahí. making ways when there is no Él way. está haciendo caminos cuando parece que no hay That's our camino. God. Ese es nuestro And he's Dios. challenging that same nation. Y Él está retando esa misma nación. Don't you know I hold all the waters in my hands? ¿No sabes que yo aguanto todas las aguas del mundo en mi palma? Can you give me advice? ¿Tú me puedes dar consejos a mí? You can't give me advice. Tú no me puedes dar ningún I consejo. formed all of this. Yo formé todo esto. I knew you before you knew you. Yo te conocí antes que tú mismo te conocieras. I knew your parents. Yo conocí los papás de los papás de los papás I was tuyos. there in the beginning. Yo estuve al principio. You can't teach me Tú anything. no me puedes enseñar nada a mí. I am God. Yo soy Dios. That's what he's saying to the people. Eso que está diciendo. The problem is El problema es we live in America que vivimos en los Estados Unidos. and it's a democracy. Y aquí es una democracia. I get to vote who's in charge of me Nosotros podemos votar al próximo presidente every 4 years. cada 4 años. But the kingdom of God don't Pero work el like reino de that. Dios no trabaja así. God's kingdom is a monarchy. El reino de Dios es una monarquía. You know what a monarchy ¿Saben lo is? que es una monarquía? That the king gives a command Es que el rey da un mandate and all the kingdom has to y follow todo that el reino command. tiene que seguir ese mandate. Because if not, Porque si no, there's punishment. hay castigo. Eso. Eso. Oh, yeah. God is a sovereign God. Entonces Dios es un Dios soberano. He's the king of all kings. Él es el rey de todos los reyes. So he is telling the people Y Él está diciendo al pueblo, that it is a sin es un pecado to put any idol before them. poner un ídolo delante de Él. But I got good news for you. Pero tengo buenas nuevas. Even if you encounter yourself putting an idol before the Lord, Aún si tú te encuentras poniendo un ídolo delante del the Señor, Bible tells me, la Biblia me dice a mí, the Bible tells la me Biblia me dice a mí that Jesus Christ came que Jesucristo vino. and he came bringing Y Él mercy vino trayendo and misericordia forgiveness from y the Lord. perdón del Señor. And that's what the Lord is trying to tell his people. Y eso es lo que el Señor le está tratando de decir a su pueblo. If you have an idol, Si tienen un ídolo, if you're placing something before si me, estás poniendo algo delante del Señor, ask me for forgiveness pídame perdón, because I will pour out my mercy. porque yo les derramaré mi But misericordia. you got to recognize Pero tienen que reconocer that you have idols before que me. tienen ídolos delante de And mí. this time it was gold. Y en este momento It was era el oro, silver. era la plata, It was wood. era la madera. But in these times, Pero en estos tiempos, man, an idol could be my wife.
Ese ídolo puede ser mi esposa, It could be my children. puede ser mis hijos, It could be my job. puede ser mi trabajo, It could be a friend that I put before the puede ser Lord. una amistad que yo ponga delante del Señor. Anything that I put before the Cualquier Lord, cosa que yo ponga delante del Señor, the Bible says la palabra me dice that's a sin. que eso es un pecado. But Pero since we got the good news of Jesus como tenemos Christ, las buenas nuevas de Jesucristo, God comes and brings us a comfort. Dios nos trae un consolador. Even if we falter before the Lord, Aún si fallamos delante del Señor, He's willing to forgive us. Él está dispuesto para perdonarlos. And that's why when we go to Isaiah verses 1 and 2, Y por 40, eso- verses 1 and 2, Cuando el Señor está hablando en Isaías 40, del el versículo 1 al 2, look what He says. miren lo que dicen. He says this. Dice esto. Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem. Tell her that her sad days are gone and her sins are pardoned. Yes, the Lord has punished her twice over for all her sins. Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. In all the Bible, En toda la Biblia, you're always going to see God's mercy. siempre verás la misericordia de Dios. He tells Isaiah, Él le dice a Isaías, comfort, yes, comfort my people. consuela, consuela mi pueblo. Tell them that their sins have been forgiven, Dile que sus pecados han sido perdonados, right? Their sad days are long que gone. sus tristes días ya no están. God is there in the sorrow. Dios está ahí en el lamento, He's there when nobody else. cuando nadie está. He's there when nobody's paying attention to Él está ahí you. cuando nadie te está poniendo atención, When you feel rejected, cuando He's te sientes there. rechazado. And He's always going to bring a word of comfort. Y Él siempre te va a traer una palabra de consuelo. I say this a lot of the times. Yo digo esto mucho, But check what voice you're listening to. pero chequea la voz que tú le escuchas. Because the voice that you're listening to, Porque la voz que tú le escuchas, if it's God, si es Dios, it's going to be comforting. te va a consolar. Even if it hurts you because you don't want to hear the words. Aún si te hiere porque tú no quieres escuchar las palabras. In your heart, En tu corazón, you know tú that sabes God was the one that gave it to you. que Dios fue el que te Because las dio. God is a God of comfort, my Porque people. Dios es un Dios que consuela. God is not like our parents that were mean. Él no es como nuestros padres que quizá fueron malos. I say this because it's really true. Many times Yo lo digo porque es cierto, muchas veces we think that God is like my father. pensamos que Dios es como nuestros padres. Man, my father grew up in the streets. Mi papá creció en las calles. He had a lot of things going wrong with Él him. tenía muchas cosas malas. And he had a lot of things that he was taught from the streets. Y él tuvo muchas cosas que fueron enseñadas de So la calle. he couldn't teach me good things. Entonces él no me pudo enseñar a mí las cosas buenas. But my father who's in Pero heaven, mi papá que está en los he cielos, really can teach me good él things. me puede enseñar las I mean, cosas the whole buenas. Bible is him teaching me good La things. palabra entera es él enseñándome cosas buenas. He tells the prophet, Él le dice al profeta, comfort my people. consuela a mi pueblo. He knows how delicate you are. Él sabe lo delicado que somos. I mean, I'm delicate. Yo soy bien delicado. I get sick and ask my wife. Cuando yo me enfermo, pregúntale a mi esposa. She got to take care of me like one of my children. Ella tiene que cuidarme como si fuera uno de sus hijos. I'm like, baby, can you get me some water? Por favor, bebé, ¿me puedes buscar agua? Can you get me some medicine? ¿Me puedes traer medicina? I mean, that's how tender we actually are. Así de delicados somos. The Bible says we like flowers. La palabra dice que somos como flores They fade. que desvanecen, He said we like a blade of grass. que somos como la hierba. Look at this. Look at this. And I'm not just speaking. Look at what he says right here. Miren, no solamente estoy hablando, miren lo que dice aquí. Okay. Verse 6. En versículo 6. It says, shout. I asked, what should I shout? Él dice, en una voz dijo, grita. Y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Shout that people are like the grass. Their beauty fades as quickly as the flowers in the field. Dice, grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. The grass withers and La- the flowers fade beneath the breath of the Lord. And so it is with people. La hierba se seca y sus flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. Look at this. Verse 8. Versículo The 8. grass withers and the flowers fade,
but the word of our God stands forever. Dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. I'm not making this up, I promise you. Yo no soy el que me invento estas This is cosas. the word of God. Esta es la palabra The de Bible Dios. says it's alive and powerful. La palabra dice que es viva y es poderosa. And the Lord is saying, we're so delicate. Y el Señor nos está diciendo que somos tan delicados. If you understood how delicate we actually Si were, entendieras lo delicado que eres, a blade of grass, como una hierba, a flower that fades. una flor que marchita. I mean, I'll leave it like that, all right? Lo voy a dejar ahí. All humanity depends on God's mercy to breathe and to stand. La humanidad entera depende de la misericordia de Dios para poder estar de pie y respirar. He said, the Lord tells Isaiah, El Señor le dice a Isaías, tell Jerusalem that her sad days are gone dile a Jerusalén que ya no van a tener tristes días and her sins are pardoned. y que sus pecados han sido perdonados. Yes, the Lord has punished her twice over for all her Sí, sins. el Señor la ha perdonado 2 veces por todos sus pecados. Jerusalem was burned by Nebuchadnezzar. Jerusalén fue quemada por Nebuchadnezzar And then afterwards, y después the Lord leads that same people into captivity. el Señor trae ese mismo pueblo a la cautividad. That's called double punishment. Eso es un doble castigo. And guess what happened before you and I? ¿Y saben lo que pasó antes de nosotros? Jesus Christ Jesucristo, himself took the punishment that Él we mismo deserve. tomó el castigo que nosotros merecíamos. That's the first punishment. Ese fue el primer castigo. And when we were born Y después cuando nacimos and we didn't know y God, no conocíamos de Dios, we lived our life kind of recklessly. vivíamos una vida loca. And that brought us to a place of being very low. Y eso nos trajo a un lugar de estar muy bajos. And that was our second Y ese punishment. fue el segundo castigo. But guess what? Pero ¿sabes qué? I got good news for Tengo you. buenas nuevas. Jesus Christ came. Jesucristo vino. And now he's telling you, Y ahora te dice, tell Jerusalem dile a that Jerusalén their sins have been que forgiven. sus pecados han sido perdonados. It's the same thing. Es la misma The cosa. Lord is the same yesterday, El Señor es el mismo ayer, today, hoy y forevermore. para siempre. He's never going to change. Él nunca va a cambiar. Okay? All right. Okay, I'm preaching, yeah. You know, I don't normally dress like this, okay? Yo normalmente no me he visto así, ¿ok? Those who know me know I'm a short in a t-shirt type dude. Los que me conocen saben que me pongo unos chores y un t-shirt. Jesus was despised and rejected by men. Jesús fue rechazado y odiado por muchos. The Bible says he was a man of many sorrows. Dice la palabra que él fue un hombre de muchos lamentos. He never knew sin. Él nunca conoció el pecado, Yet on the cross, pero en la cruz all the sin is placed on him. todo el pecado fue puesto encima de él. And to the point where he says, Hasta el punto que él dijo, Father, why have you abandoned me? Padre, ¿por qué me has abandonado? He never knew what it was to be separated from the Él Father. nunca conoció lo que era estar separado de su But in the Padre. moment that he's taking our Pero el punishment, momento que él está tomando nuestro castigo, Father, why have you él abandoned me? dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? That's the type of grief that Jesus had to go through. Eso es el tipo de lamento que Jesús tuvo que pasar. That's why the Bible says, Por eso es que la palabra dice, in any circumstance that you're going through, no importa la situación que tú estés, the only person who can relate to you la única persona que se puede relatar a ti is the person of es Jesus. la persona de Jesús. Because he went through it all. Porque él pasó todo. Abandonment, Él fue abandonado, loneliness. él estaba solo, His friends left him. los amigos lo dejaron. They said, I will die for you, Jesus. Le dijeron, yo me voy a morir por ti, And Jesús. 10 minutes Pero later, de 10 minutos or después, 2 hours o later, 2 horas después, they left him. lo dejaron. You see? And the Bible says that it's not good for men to be alone. Y la palabra dice que no es bueno para el hombre que esté solo. And yet God had to experience Pero aún Dios loneliness. tuvo que pasar por la soledad. Come on, man. We serve a good God. Nosotros servimos I mean, a un Dios bueno. He's righteous, man. Él es justo. So now the pursuit that we go through Entonces ahora lo que nosotros seguimos is the person of Jesus es la Christ. persona de Jesús. He's the goal. Él es la meta. Oh yeah, that's the meta. Yeah, he's the goal. He sits at the right hand of the Él Father. está sentado a la diestra del Padre. And one day, each and every one of us Y un día uno de nosotros want to see him face to face, lo vamos a ver cara a cara. and we want to say thank Y you le vamos a decir gracias. because I couldn't have done it without you, Porque yo no lo Jesus. pude hacer sin ti, Jesús. That's why you said you're the way, Por eso es que se dice, tú eres el camino, you are the truth, tú eres la verdad and you are the life. y tú eres la vida. And I didn't have a life before Y yo you, no tuve una vida antes and de no, I ti. didn't deserve it. Y aunque no lo
merecía, you said I'm enough. tú dijiste que yo era suficiente. Okay? Now look at this. Ahora mira esto. We're pursuing Jesus. Ahora nosotros estamos en busca de Jesús. So we're pursuing holiness. Y entonces por esto estamos en busca de la santidad. Jesus represents holiness. Porque Jesús representa la santidad. Look at what Isaiah Miren lo que Isaías dice. 40, verses 3 through 5. Isaías 40, del versículo 3 al 5. It says, listen to this. Dice eso. Listen, it's the voice of someone shouting, clear the way through the wilderness for the Lord. Make a straight highway through the wasteland for our God. Verse 4. Fill in the valleys and level the mountains and hills. Straighten the curves and smooth out the rough places. Verse 5. Cinco. Then the glory of the Lord will be revealed, and all the people will see it together. The Lord has spoken. Dice, escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carreta derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y subiesen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas lo verán. El Señor ha hablado. So the pursuit is holiness, Entonces lo que perseguimos es la santidad. and that is the person of Jesus. Y esa es la persona de Jesús. And verse 3 says, El versículo 3 dice, clear the way through the wilderness. abran camino a través del desierto. So we need to move everything out of Jesus' Entonces way. nosotros tenemos que quitar todo lo que está en el camino de Jesús. Clear the way. Tienes que quitar todo del lugar, del camino. Jesus said, Jesús dijo, I am the way. yo soy el camino. There cannot be two ways. No puede haber dos caminos. He says, I am the Él way. dijo, yo soy el camino. And now the Bible is Y saying, ahora la palabra dice clear everything out of the way. que hagan espacio para el camino. What is in the way of the Lord in our Entonces, ¿qué lives? está en medio del camino para nosotros? It could be our passions, Puede ser nuestras pasiones, the desires, tus deseos, the career that you want la to carrera que tú grab. quieres. It could be your children. Puede ser tus hijos, It could be your mother, your puede ser tu father. mamá, tu papá. Anything that takes the place Cualquier of God. cosa que toma el lugar de Dios, The Bible is saying, clear it out the way. la palabra dice, quítalo del lugar. All right? We need to walk a straight path with the Entonces Lord tenemos que caminar un camino derecho and have integrity with the y Lord. tener integridad con el Señor. Verse 4 says, El versículo 4 dice, fill in the valleys. rellenen los valles. I looked up, what is the definition of a valley? Yo busqué en Google, ¿cuál es la definición de un valle? And Google gave me a Y picture Google me dio una foto and a y definition. una definición. Here is the definition. Aquí está la definición. A valley is a low area of land Dice, between un valle mountains. es un camino bajo entre dos montañas. You cannot think less than what the Lord has said you are. Entonces el Señor está diciendo, tú no puedes pensar menos de lo que Dios ha dicho que tú eres. The command is to fill the valleys. El mandamiento es llenar los valles. The valleys represent those periods in our lives Los valles representan aquellos periodos en la vida that we think that we're not good enough que for nosotros God to come pensamos que through. no somos suficientes para que Dios pueda llegar hacia And the nosotros. Bible says, Y la palabra dice, fill in those valleys. llena esos valles. You cannot think that you are less than what God actually says Entonces you no puedes actually are. pensar que eres menos de lo que Dios ha dicho que tú eres. People think that's called being humble. Y la gente dice que eso es ser humilde. No, that's called pride. Pero eso es realmente ser orgulloso. Because if God says you're good Porque enough si Dios dijo que tú eres suficiente and you said, I'm not worthy, y ahora tú dices, yo no soy Lord, suficiente, Lord, even though you call me a child, aunque tú me has dicho que yo soy un hijo, I don't view myself yo that no me way. veo de esa manera. You're being prideful. Entonces tú estás siendo orgulloso. And what does the Bible say? ¿Y qué dice la palabra? Fill in that area. Rellena esa Fill área. that valley. Rellena ese valle. Now, it says another thing. Pero dice otra cosa también. Level the mountains and the hills. Dice, y allanen los montes y las colinas. Yo, the devil is a liar. El diablo es un mentiroso. So now that you fill in the valleys Entonces ahora que tú rellenas los valles and you start feeling really good about y yourself, ahora que te sientes mejor, you're walking in the Word of estás God. caminando en la palabra de Oh Dios man, you feel so good y about te yourself. sientes mucho mejor de ti And mismo. then the enemy starts feeding you. Oh yeah, El you, enemigo ahora te dice, oh you the best o tú preacher. eres el mejor predicador. Oh, they can't tell you nothing. La gente no te puede decir nada a ti. Oh, they don't know the level of holiness that you Ellos carry. no saben la santidad que tú tienes. And then instead of listening to what the God says, Y en vez de escuchar lo que dice Dios, where He says, lower those que Él mountains, dice,
baja esas montañas, level them, anivélalas. you start thinking, oh man, I'm good. Ahora tú dices, yo estoy bien. All these people are coming to the Lord. Todas estas personas Wow. vienen al Señor. Wow, you know, the devil is a liar. El diablo es un mentiroso. He wants you to either think too low of yourself, Él quiere o que tú pienses menos de ti mismo or he wants you to think really high o of quiere yourself. que piense que tú eres lo mejor. And the Lord says, bring them level. Y el Señor dijo, tráelo a nivel. All right? Jesus said Jesús dijo, that you can speak to that mountain, tú puedes hablar a esa montaña and you could tell that mountain, y tú le puedes decir a esa montaña, get up and cast yourself into levántate the y sea. échate al mar. So if pride is that mountain for you, Entonces, si el orgullo es esa montaña para ti, you have the tú ability, tienes la habilidad, because you have the Holy Spirit porque of God tienes el inside of Espíritu you, Santo viviendo adentro de ti, to say in faith, para decir en fe, pride, get up, orgullo, levántate, whatever your mountain is, no importa lo que sea tu montaña, and cast yourself into the sea. y échate hacia el mar, Because you don't got no place for me. porque no tienes lugar aquí. You can't form me. Tú no me puedes formar a mí. God formed me. Dios es quien me forma. Look at this. Verse 4. Y miren esto, versículo 4. It also says this. Straighten the curves. Dice, enderecen las curvas. The curves in this life Las curvas en esta vida are the paths that take you off the main walk. son los caminos que te llevan a otro lugar, que te desvía del lugar que tienes que caminar, el camino derecho. Has anybody been to Tennessee? ¿Alguien ha ido a Tennessee? There is a bunch of mountains in Tennessee. Hay muchas montañas en Tennessee. You trying to go 5 miles in the mountains, Y cuando tú estás manejando 5 millas en las montañas, it takes about 35, 40 minutes. toma como 30, 40 minutos. I mean, and it's scary too. Y también es bien peligroso y da miedo. The Lord says, El Señor dice, if you're trying to travel the same distance, si estás tratando de viajar la misma distancia, 5 miles on a highway, 5 millas en un highway, carretera, it's going to take you 5 minutes. te va a tomar 5 minutos. But yet, if you're traveling on the mountains, Pero cuando estás en una montaña, it's going to take you 30 minutes. te va a tomar 30 minutos. The Lord is saying, stop El getting Señor off está the diciendo, path. no te quites del camino. Stop taking all these distractions, all these curves. No tomes todas esas distracciones, todas esas curvas. Pursue holiness. Persigue la santidad. Because there's one way, Porque dice que hay solamente un and it's a camino. highway, baby. Y es un highway. And I'll tell you what, Y te digo algo, it's going to be a whole lot faster va a ser más rápido to get to God llegar hacia Dios. if you're walking in the Si path estás that He set caminando before you, en el camino que Él ha puesto delante de ti. than if you keep getting distracted by everything around it. Que si tú te distraes con todo lo de He's telling the people, alrededor. straighten the curves. Entonces por eso Él dice, enderechan las curvas. You just got to believe. Solo tienen que creer. It's a constant state. Es un estado constante. Believe. It's like when No es creer, es creer. it's like when somebody dies Es como si alguien muere and you see that line y tú ves esa luz and it just goes beep. y solamente hace bi. You don't see the end of that. Tú no line. ves el final de esa línea. And that's the same thing, the constant state of believing. That's what it is. That Ese es el mismo estado de estar creyendo constantemente, es así, it's continual. es continuamente. Just like death is forever. Al igual que la muerte es para siempre, It's the same thing with God. es lo mismo con Dios, Believe. creer. That means today I wake up Eso believing. quiere decir, yo me levanto hoy creyendo, Tomorrow I wake up believing. mañana me voy a levantar creyendo, Even when I die, aun cuando yo muera, Jesus is going to take me home. Jesús me va a llevar hacia la And I casa get to see Him face to y lo voy a face. ver cara a cara And I'm going to be like, Lord, I knew you were real. y voy a decir, Señor, sabía que eras real. I preached you because I knew you were real. Yo predicaba porque sabía que tú eras real I'm so glad I get to see y you. estoy tan emocionado que te puedo ver. That's me. Sometimes, I don't know, I go on these Así tangents. soy yo, a veces me desvío, disculpen. I know Yo sé that that's going to be the most joyous day. que ese va a ser el día más gozoso And I get to live in that moment forevermore. y yo voy a vivir en ese momento para siempre. Because, you know, all these people be like, oh, Jesus is not real. Porque hay mucha gente que dice, Jesús no es real, And you know that God is real. pero tú sabes que es real. And they keep telling you. Y ellos te dicen, And they keep telling you, no, He's not real. no, no es real.
And they look at you funny for believing in God. y te miran como si fueras un loco por creer en Dios. Though I don't see God, Pero aunque yo no vea a Dios, I know He's there. yo sé que Él está ahí. And so that day when you actually get to heaven, Entonces ese día que tú llegues a los cielos, you're like, Lord, I knew you was te real. vas a decir, Señor, yo You're for supe real. que eras real. I knew you existed. Yo sabía que existías. Okay. The verse then continues saying this. Y después el versículo continúa diciendo, Smooth out the rough places. y suavicen los lugares ásperos. I remember Pastor Raphael. Yo me acuerdo que nuestro pastor Rafael, He gave this preaching él one dio una time, prédica una vez. and it talked about the characteristic of the rock. Y la prédica trataba de, él hablaba de una característica de una piedra. And the rock is rough. Y naturalmente una piedra es dura, Like tiene puntas. if you pick up a rock outside of the water, Entonces, si recoges una piedra fuera del agua, it has a different characteristic tiene una característica diferente than a rock that's inside the a water. una piedra que recoges del agua. If you ever picked up river rock, Y no sé si nunca han cogido una piedra de un río, but it is smooth. pero esa piedra es suavecita. So though your characteristic might be rough, Entonces, aunque tu característico sea duro, when you start putting your cuando characteristic tú pones tu característico in the river, en el río, everything starts changing about that. todo empieza a cambiar. The river represents, El río representa, or the water o represents, el agua representa the word of God. la palabra de Dios. So you might be a rough person like I was, Entonces, quizás tú eras como yo, eres un poquito duro, but guess what? When the Lord starts pero ¿sabes qué? processing Cuando you, el Señor te empieza a procesar and He puts you in the y water, te pone en el agua, all of those characteristics of what you were, todo eso que tú eras antes, He's saying it starts smoothing Él itself dice, out. ahora están siendo suavizados. Man, next time I challenge you to go to a river Y les reto que vayan a un río and pick up a rock from the river, y que cojan una piedra de un río and then go ahead and choose one outside of y it, después cojan una afuera del and you'll río be able to feel y the van a ver la difference. diferencia. Smooth out the rough places. Entonces dice, y suavicen los lugares ásperos. The Lord has to work with our character. El Señor tiene que trabajar con nuestro carácter. It's not an easy thing when the Lord starts pointing out flaws inside of you. No es una cosa fácil cuando el Señor está mostrándote las faltas que tú tienes. And you're like, man, I believed this for so Y tú long. empiezas a pensar, wow, yo creí en eso por tanto tiempo. Man, why I'm in the church and I was still being deceived by the devil Quizás yo estuve en la iglesia y aún estaba siendo engañado por el diablo. because I didn't know that I had these flaws inside Porque of yo no me. sabía que yo tenía esas faltas dentro de mí. But He tells me to work and examine Pero ahora Él myself me dice, trabaja y examínate to see if you're still walking para que conform veas to si the estás faith of God. caminando conforme a la fe de Dios. And so that rough nature in the things of God starts changing. Entonces esa naturaleza dura, cuando tú empiezas en las cosas de Dios, empieza a cambiar. We used to bear fruits of the flesh, Nosotros antes mostrábamos frutos de la carne, but now we're bearing fruits of the Spirit. pero ahora damos frutos del Espíritu. We used to not believe, Antes no creíamos, but now we believe. pero ahora sí creemos. Before we needed to see, Antes teníamos que ver, and now though we don't see God, y ahora que no vemos a we Dios, still see the Lord. lo vemos. It's something so beautiful. Es algo muy bello. How God can change the way Como a Dios puede person, cambiar la manera que una persona, the way that you have been instructed your whole que una life, persona fue instruida toda su vida. all the lies that you Todas las believe, mentiras que han creído, all the deceit, todo el engaño. and God could come in Y Dios puede entrar in a 5-minute y en conversation una conversación de 5 and minutos point out your flaws. puede mostrarte dónde es que tú estás And then you equivocado. got two options. Y después tienes dos opciones. Lord, I'm going to change for you, Señor, o voy a cambiar por ti or I'm just going to ignore you. o te voy a ignorar. Jerusalem did it. Jerusalén lo hizo. Israel, when they were taken out of Egypt, Israel cuando fue echado de Egipto, most of that generation, la mayoría de esa generación they chose to believe themselves and not God. decidieron creerse a sí mismo y no a Dios. And so they never got to the promised land that is God. Y ellos nunca llegaron a la promesa, a la tierra prometida. Now, verse 5, it says Y this. ahora versículo 5 dice esto. After you've done all these things, after you do, after you allow, you straighten the highways through the wasteland, you fill in the valleys, and you level the mountains. Entonces después que tú estés rellenando los valles, después que tú estés anivelando las montañas,
once you're strengthening the curves, y estés enderechando las curvas and you're smoothing out the rough places, y estás suavizando los lugares duros. then the glory of the Lord will be revealed. Después la gloria del Señor será And we know revelada. that Jesus is the glory of Y the Lord. sabemos que Jesús es la gloria de Dios. You wanna walk in holiness? Entonces, si quieres caminar en santidad, The end of holiness el final de la santidad is Jesus. es Jesús. And he's revealed to your life. Y Él es revelado a tu vida. Amen? All right. So I asked the question, Entonces yo hago una pregunta. who is like our Father? ¿Quién es como nuestro Padre? Thank you. Thank you. I can leave. Okay? Gracias, ya me Okay. puedo ir. We can't compare God to nothing. No podemos comparar a Dios con nada. He's the perfect example. Él es el ejemplo perfecto. So now we're gonna end right here. Entonces ahora vamos a terminar con esto. Verses 25 Versículo through 25 27. hasta el 27. All right? I'm going to read it. So whom will you compare me? Who is my equal? Asked the Holy One. Look up into the heavens. Who created all the stars? He brings them out like an army, one after another, calling each by his name because of his great power and incomparable strength. Not a single one is missing. Oh, Jacob, how can you say the Lord does not see your troubles? Oh, Israel, how can you say God ignores your rights? Dice, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. Y causa de su gran poder y incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? I asked the Lord, Yo le pregunté al Señor, why, oh, Jacob? ¿por qué dijiste, oh Jacob? Why you said, oh, Israel, ¿Por God? qué dijiste, oh Israel? Check this out. Y miren esto. Jacob Jacob, stole his brother's birthright, él robó el derecho de su hermano. right? And when he did that, Y cuando él hizo esto, Esau, his brother, Esaú, su hermano, wanted to kill him. quería matarlo. And so in a panic, Entonces, en un pánico, he leaves. él se va. And when he Y leaves, cuando se va, he has a dream. él tiene un sueño. And the Lord shows him angels coming up and down. Y el Señor le muestra ángeles subiendo y bajando. And then the Lord speaks to Y him. después el Señor le habla. After the Lord speaks to him, Después que el Señor le habla, he wakes up él se levanta and he said, y dice, he says, I did not know that the Lord was in this yo place. no sabía que el Señor estaba en este lugar. In the biggest struggle of his life, Entonces, en la batalla más grande de su vida, that when the Lord finally reveals himself cuando to el him, Señor se le revela a él, when he wakes up from that dream, cuando él se levanta de ese sueño, I did not know that the Lord was in this place. yo no sabía que el Señor estaba en este lugar. I didn't know that Lord could meet me in this struggle. Yo no sabía que el Señor me podía encontrar en mi prueba. I didn't know that he saw what was happening No to me. sabía que el Señor sabía lo que me estaba But now pasando. that he showed Pero himself to ahora me, que él se me mostró, the Lord is in this el place. Señor está en este lugar. And that's why he says, Y por eso es que él dice, oh, Jacob, oh Jacob, how can you say the Lord does not see your troubles? ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tu problema? You don't think God sees everything? ¿Tú no crees que Dios lo ve todo? I mean, sometimes I think God don't see it, but he does. A veces pensamos que no, pero sí. Oh, Jacob, Oh Jacob, how can you say the Lord doesn't see your ¿cómo puedes troubles? decir que el Señor no ve tus problemas? Then he keeps going. Look at this. Y después él sigue Oh, Israel, y dice, oh Israel, how can you say God ignores your rights? ¿cómo puedes decir que el Señor no toma en cuenta tus derechos? Because of Jesus Christ, Por Jesucristo. all the promises of Israel Todas las promesas de Israel are completed in Jesus. ahora son completadas en And so Jesús. now all we got to say, Entonces ahora lo único que tenemos que decir es yes and amen. sí y amén. Do you know what Israel means? ¿Sabes lo que quiere decir Israel? This will blow your mind. God fights. Dios pelea. God fights. Dios pelea. So then he says, oh, Israel, Entonces después dice, oh Israel, your name means I fight for you.
Tu nombre quiere decir yo peleo por ti. How can you say God ignores your ¿Cómo puedes rights? decir que Dios ignora tus derechos? If I named you because that's who I am, Si yo te hice porque ese es quien yo soy. I'm the Lord of heaven's Yo armies. soy el Señor de los cielos, de los I- ejércitos de los cielos. I fought for your rights. Yo peleé por tus derechos. I continue fighting for your Yo rights sigo peleando por tus derechos. because I sent Jesus Porque yo envié a Jesús. and he forever lives Y Él vive para siempre. and he gave you all your rights. Y Él te dio todos tus derechos. How can you say God ignores you? ¿Cómo puedes decir que el Señor lo ignora? Come on, man. Yeah, this is in the word of God. Esto es en la palabra de This Dios. is the truth. Esto es la verdad. Okay? There's a reason why we study names in the Bible, Hay una razón por la cual estudiamos los nombres en la Biblia. because they open up a bigger picture. Porque los nombres abren una foto más grande. The point is not to read the Bible. El punto no es leer la Biblia. The point is to study the El Bible. punto es estudiar la Biblia. Meditate on it Meditar en la Biblia. day and night. Día y noche. Because and then Porque después, when you meditate on the law cuando of the tú Lord, meditas en la ley del Señor, then everything will go prosperous for you. todo va a prosperar para ti. And we're not talking about Y money. no estamos hablando del dinero. It's a part of it, Es una parte. but bigger than money Pero más grande que el dinero is that my soul is saved es que mi alma está salva. and that I walk with the Lord Y que every yo day estoy of my life. caminando con el Señor todos los días de mi vida. And when I don't got no Y strength, cuando yo no tengo fortaleza, I got my Father who yo gives me tengo a mi strength. Padre que me da la fortaleza. And when I don't find no Y cuando happiness, yo no encuentro la felicidad, I got Jesus that gives me joy. yo tengo a Jesús que me da el gozo. And when there's chaos all Y around me, cuando hay caos alrededor de mí, I got Jesus who gives me peace. yo tengo a Jesús que me da la paz. The point is, El punto es Jesus is in que everything. Jesús está en todo. You can't take him out of your Tú no life. puedes sacar a Jesús de tu vida. The moment you saw him and you seen him, El momento que tú lo veas, the moment you confessed him, el momento que tú lo confiesas, you don't realize no te das cuenta you won every battle. que tú has ganado todas tus batallas. You can't take God out the Christian. Tú no puedes sacar a Dios del cristiano. It's impossible. Es imposible. Because he says you are the temple of the Holy Porque Spirit. Él dijo, tú eres el templo del Espíritu Santo. So which voice are we listening? Entonces, ¿a qué voz estamos escuchando? Which God or which image are we putting ¿Qué before him? Dios o qué imagen estamos poniendo delante de Él? Because if we got God as the first one, Porque si tenemos a Dios como el primero, then we walk this world with confidence. entonces vamos a caminar este mundo con The certeza. Bible says I can speak boldly La about the palabra things dice of the que yo Lord. puedo hablar fuerte de las cosas de Dios. Who can deceive me? ¿Quién me puede engañar? If I got the author of Si life yo tengo el autor de la vida. and my father is not an author of Mi confusion, papá no es un autor de confusión. nothing. Nada. We'll end with this. Y vamos a terminar con esto. I just had a Pastor Raphael moment. Tuvo un momento del pastor Rafael ahora. All right. 28 to 31, and for real, we'll end. Realmente, ahora vamos a leer del 28 al 31 y de verdad vamos a terminar ahora. Everybody knows, right? Todos saben que el pastor siempre decía, voy a terminar y no terminaba. Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of his understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. ¿Y si acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalezas a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustados. En cambio, los que confiesan en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las de la águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Do you understand Entonces, ¿entienden? that's the reason why Jesus Que was esa es always la pointing to the razón Father? por la cual Jesús siempre estaba apuntando hacia su Padre. Why was he always speaking about the Father ¿Por to qué us? siempre estaba hablando de su Padre con nosotros? He must have had this verse right in front of Seguro him. tenía ese versículo delante de él.
Have you never understood? ¿Nunca has entendido? Have you never heard? ¿Nunca has escuchado? My Father is Mi perfect. papá es perfecto. He created all of this. Él creó todo esto. So who are you going to put your trust in? Entonces, ¿en qué tú vas a confiar? Those who trust in the Lord. Aquellos que confían en el Señor. Those who trust in the Lord. Aquellos que confían en el Señor. Those will find their strength renewed. Aquellos encontrarán sus fuerzas renovadas. You understand the power of the Entonces, Word of God? ¿entienden el poder de la palabra de Dios? I mean, Jesus always talked. He said, you don't know who the Father is, but I do. Él dijo, tú no sabes quién es el Padre, pero yo sí. He says, I know where I came from. Yo sé de dónde yo And vine. I know where I'm Y going. yo sé a dónde voy. Because he knew Porque él supo that the Father was his que el strength. Padre era su fortaleza. It was his refuge. Era su refugio. He tucked himself under his wings. Él estuvo debajo de sus alas. He understood the holiness of Él God. entendía la santidad de And he Dios. showed it in his actions. Y lo mostró con sus acciones. What God, or Entonces, ¿qué Dios what image o qué imagen can you compare to God? pueden compararse con Dios? No one. Nadie. There's nothing. No hay nada. So believe this. Entonces crean esto. When you leave this place Cuando se vayan de este lugar and you want to start to forget what happened, y quieren olvidarse de lo que ya pasó, because it happens to every one of porque us. pasa a cada uno de nosotros, Just remember this. solamente recuérdense esto. Isaiah chapter 40. Isaías 40. And it's going to remind Y you. les va a recordar, It's going to speak comfort to you. les va a consolar It's going to let you know y les va a dejar saber that you are forgiven, que eres that you perdonado, are sanctified, que eres that the santificado, Lord loves you, que el Señor te ama, that nobody's greater than que him, nadie es más grande that que nobody Él, can take his que place, nadie puede tomar su lugar, that nobody held all the waters in his que hand. nadie aguantó todas las aguas en Nobody's su as mano. massive as God, Nadie es tan masivo como Dios, because he is the sovereign Lord, porque Él es el Dios soberano and he cannot be fooled. y Él no puede ser engañado. No man can take his glory. Nadie puede tomar su And gloria. so what we say, Entonces, ¿qué decimos? thank you, God, Gracias, Dios, for your beloved Son, por tu Hijo, Jesus Christ, Jesucristo, who came and made a way que vino y hizo un when there camino wasn't a way. cuando no había camino.